Para el verano de 1914, Europa estaba en crisis. Solo semanas antes, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, había sido asesinado en Sarajevo por un terrorista respaldado por Serbia. Ahora, solo unas semanas después, los ejércitos más grandes del continente se estaban movilizando unos contra otros. Con nuevas naciones uniéndose a la lucha aparentemente cada semana, el mundo observaba con expectación cómo Europa marchaba hacia la guerra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo un conflicto local aparentemente irrelevante en el sureste de Europa se convirtió en una guerra mundial? ¿Y por qué Gran Bretaña decidió involucrarse? ¿Cómo comenzó la Primera Guerra Mundial? A menudo se describe en términos de un efecto dominó, una serie de eventos que fueron casi predestinados. Pero lo que yo diría es que si alguien hubiera sugerido en junio de 1914 en Gran Bretaña que una guerra mundial podría estar a punto de estallar, se habría encontrado, realmente, con incredulidad. Gran Bretaña no había librado una guerra en el continente desde la derrota final de Napoleón en Waterloo 99 años antes. En lugar de una guerra en Europa, Gran Bretaña estaba principalmente ocupada con sus propios asuntos internos. Cuando comenzó el siglo XX, Gran Bretaña es una de las mayores potencias del mundo. Gobierna sobre este vasto imperio global. Es tan grande que una de cada 4 personas en el mundo debe su lealtad a la corona británica. Gran Bretaña era el comerciante marino del mundo. Su bandera rodeaba el globo. El 60% de los barcos en cualquier océano eran suyos. La sangre vital del imperio británico era el mar. La Armada Real controlaba las aguas para que sus barcos mercantes pudieran comerciar por todo el mundo. Esto trajo una vasta riqueza al imperio británico, pero no todos sus ciudadanos pudieron compartirla. Muchos súbditos en el extranjero exigían mayor libertad del imperio para controlar sus propios asuntos, mientras que en casa los problemas domésticos amenazaban con desbordarse. Existe una enorme desigualdad de riqueza que sustenta la vida británica al inicio del siglo XX. Solo 2/3 de los hombres tienen el derecho a votar. Absolutamente ninguna mujer tiene el derecho a votar. Así que diría que para cuando se llega a 1914, este es un país bastante volátil. Sin embargo, el tema más divisivo era el autogobierno para Irlanda. Algunas personas en Irlanda querían ser gobernadas desde Dublín en lugar de Westminster, mientras que otras se oponían firmemente a esto, incluyendo algunos políticos británicos vocales y un considerable contingente en el norte de Irlanda que se consideraba británico. Mientras el proyecto de ley de autonomía avanzaba en el Parlamento, milicias rivales comenzaron a armarse en ambos lados del asunto. Existe una amenaza muy real, que esto se va a convertir en violencia en el verano de 1940. Y así, sugerir a la gente en Gran Bretaña que el conflicto que está a punto de ocurrir vendrá de Europa en lugar de Irlanda habría sorprendido mucho a la mayoría de las personas. Pero mientras las tensiones internas aumentaban en Gran Bretaña, nuevas tensiones surgían en Europa. Alemania era la nueva potencia en ascenso, con grandes ambiciones. Después de derrotar a Francia en la guerra franco-prusiana de 1870, el estado alemán más poderoso, Prusia, se alió con estados germánicos más pequeños para crear una Alemania unida. Pero esta nueva nación quería un imperio propio. Al principio, Gran Bretaña realmente admiraba a esta nueva nación. De hecho, Gran Bretaña la veía como un amigo. Alemania imperial pronto comenzó a amenazar el sentido de supremacía de Gran Bretaña, su determinación de aumentar su producción industrial, a aumentar su fuerza militar y, lo más crucial para Gran Bretaña, una flota rival de buques de guerra. Los barcos alemanes maniobran en las frías aguas del Mar del Norte. Esta nueva armada alemana representaba una amenaza para la dominancia naval de Gran Bretaña, el pegamento que mantenía unido al imperio y algo que Gran Bretaña no podía tolerar. Esa rivalidad se convirtió entonces en una carrera armamentista, ya que cada nación intentó superar a la otra con hazañas tecnológicas cada vez mayores. Esto culminó en la producción de acorazados Dreadnought, que se veían como las armas nucleares de su tiempo. Esto significa que Gran Bretaña ahora comenzó a ver a Alemania como una amenaza. Para cuando llegas, digamos, a 1907, Europa realmente está dividida en 2 bandos opuestos. Alemania había alterado el delicado equilibrio de poder en Europa. Francia, temiendo este nuevo imperio en su frontera, se alió con Rusia en el este. Una amistad improbable para 2 de las naciones más ideológicamente opuestas de Europa.
Esto dejó a Alemania sintiéndose rodeada y la empujó a formar una alianza con el Imperio Austrohúngaro y, en menor medida, Italia. Finalmente, Gran Bretaña y su imperio, temiendo la dominación alemana en el continente, se acercaron a Francia y Rusia, aunque sin llegar a formar una alianza. Tienes a Alemania, Austria, Hungría e Italia, y tienes a Francia, Rusia y, en cierta medida, Gran Bretaña. Todavía no hay una razón inmediata para que estalle la guerra. Sería necesaria una crisis para convertir las tensiones en un conflicto armado. Y esa crisis llegó en el verano de 1914. Los Balcanes, en el sureste de Europa, habían sido un foco de disturbios durante algún tiempo, con 2 guerras en los 3 años anteriores. Esas guerras habían hecho a Serbia, vecino de Austria-Hungría, mucho más grande, lo que provocó que las tensiones entre ambas naciones aumentaran aún más. Cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en junio por un terrorista respaldado por Serbia, Austria-Hungría sintió que no tenía otra opción más que afirmar su dominio. El apoyo al nacionalismo serbio está alentado por su aliado, Alemania, así que después de que Serbia no logró cumplir con los términos de un ultimátum muy draconiano, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Este acto de guerra reaviva estas viejas tensiones y ansiedades en todo el continente porque atrae a partidarios y aliados de ambos lados. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, Rusia intervino para apoyar a los serbios en defensa de una nación eslava hermana. Cuando Alemania, en apoyo de su aliado, luego declaró la guerra a Rusia, eso trajo a Francia a la guerra del lado de Rusia. Sin embargo, Italia no se unió a la guerra, ya que su alianza con Alemania y Austria-Hungría era un pacto defensivo. En cuestión de semanas, las potencias más grandes de Europa estaban preparadas para la guerra, pero Gran Bretaña aún dudaba sobre si debía involucrarse. Se debatió en si debía apoyar a Rusia y Francia. Creo que en el fondo de las ansiedades de Gran Bretaña realmente se trataba del temor británico a la dominación alemana de Europa. Porque si una Alemania victoriosa pero hostil dominaba el continente y amenazaba la posición de Gran Bretaña en el mundo, eso era simplemente intolerable para Gran Bretaña. El punto de inflexión llegó gracias a los planes de guerra de Alemania, con la esperanza de derrotar rápidamente a Francia antes de que Rusia tuviera la oportunidad de movilizar sus fuerzas. Alemania intentó sortear las defensas francesas en Alsacia y Lorena, atacando a través de la neutral Bélgica, un país que Gran Bretaña había jurado proteger. El 4 de agosto, Gran Bretaña emite un ultimátum a Alemania que es ignorado, lo que termina con Gran Bretaña declarando la guerra a Alemania. Y al declarar Gran Bretaña la guerra a Alemania, eso también significa que su imperio global está en guerra y se establece un conflicto que rápidamente se convierte en una guerra mundial. Las causas de la Primera Guerra Mundial son complejas. Aún se debaten hasta el día de hoy. Las naciones no lo comprendieron en ese momento, pero sus intentos de defender lo que percibían como sus propios intereses nacionales crearon una guerra que daría forma a Europa durante décadas. La mayoría de los participantes esperaba que la guerra terminara para Navidad, pero, como sabemos, la realidad fue muy diferente. La Primera Guerra Mundial se convirtió en lo que llamaríamos una guerra total. Estas naciones se enfrentaron entre sí, con millones de hombres combatiendo en tierra y en el mar. En el aire, armamento moderno causando bajas masivas. Y finalmente, la guerra rompió los imperios de Alemania, de Rusia, de Austria-Hungría. Forzó a los Estados Unidos un poco al escenario mundial y la guerra también sembró las semillas para futuros conflictos en lugares como el Medio Oriente. Así que, en última instancia, definió la forma de Europa y del mundo en el siglo XX. Y así es como todo comenzó.